Tonight on Nova. Once we thought the universe ticked off its motions with stately regularity. However, much of the universe is like this. Up until recently, science had no explanation for these phenomena. The atmosphere, the oceans, much of outer space, it basically is turbulent fluid. So one could take the point of view that you don't understand anything about the world until you understand turbulence. The world around us is being redefined by the strange new science of chaos. Siempre hemos querido entender y predecir el clima, pero la sensibilidad a las condiciones iniciales han frustrado todos nuestros esfuerzos. En los años 50 y 60, el sueño de mejorar la predicción del clima parecía hacerse realidad. La construcción de modelos complejos fue posible por primera vez gracias a las computadoras modernas. Los meteorólogos sabían que reunir información de todo el mundo no sería fácil, pero también sabían que la atmósfera se comportaba como un fluido en movimiento y por tanto estaba regida por una versión de las leyes de Newton. Las ecuaciones incluían algo de no linealidad, pero pensaron que una aproximación lineal sería suficiente para darles algunos parámetros útiles para determinar el futuro a partir del pasado. La forma más popular era una predicción lineal. Se decía que la temperatura para mañana en Boston sería 6/10 de la temperatura de hoy en Chicago, más 1/3 del punto de rocío de ayer en San Francisco, o algo como eso. Tal vez habría mejores ejemplos que este, pero esa era el tipo de fórmula que pensaron que funcionaría tan bien como cualquier otra, siempre que se incluyeran los suficientes términos en las ecuaciones. Creían que eventualmente se descubrirían fórmulas lineales que funcionarían lo suficientemente bien. Esos meteorólogos no tomaron en cuenta a Poincaré, ni su advertencia sobre la no linealidad. Construyeron sus modelos, y una red internacional de estaciones enviaban información exacta sobre la temperatura, humedad y presión barométrica. Pensaron que mientras más datos tuvieran, más exacta sería la predicción. Pero la mejoría en la predicción del tiempo demostró ser frustrante. Ed Lorenz decidió partir de lo opuesto, de lo más simple. Tal vez el clima parecía impredecible, no por su complejidad, sino por algo simple pero profundo en su dinámica. Eligió un modelo simple. En un vaso con agua fría no hay estructura, pero al calentarla surgen movimientos de convección. El agua se calienta al fondo, pierde densidad, se eleva, se enfría y se hace más densa otra vez, y es impulsada a su vez por el agua caliente que se eleva. En los sistemas climáticos, esos movimientos de convección se originan cuando el aire se calienta cerca de la Tierra y se eleva antes de perder calor en la parte alta de la atmósfera. Lorenz encontró que podía hacer modelos con ecuaciones de 3 variables, X, Y y Z, que describirían la velocidad y la temperatura del movimiento de convección. Lorenz programó esas ecuaciones en su computadora, asignando valores iniciales a las 3 variables y empezó a calcularlas. La computadora le permitió correr su modelo climático para muchos meses en cuestión de minutos. Lentamente la gráfica se elevaba y caía al fluctuar los valores. Un día, una parte de la gráfica le interesó particularmente. Decidió iniciar otra gráfica, tomando los valores de X, Y y Z en ese punto y reinsertándolas como condiciones iniciales en su primera gráfica. Salió a tomar un café mientras, según él, la historia se repetiría. Por un tiempo, así fue. Luego, las dos gráficas empezaron a separarse. El asunto empeoró más y más. Para el fin de la corrida, lo que debió ser una copia perfecta presentaba 2 versiones totalmente diferentes del clima. Cuando regresé 1 hora después, me desmoralicé, ya que luego de 2 meses de clima simulado encontré que no se comportaba igual. Pensé que tenía problemas con la computadora y que esa era la causa de mis problemas. Al examinar todo detenidamente, observé que no había metido los mismos números, había redondeado las cantidades, y esas pequeñas diferencias se habían amplificado, duplicándose en unos cuantos días, hasta que fueron tan grandes que ahogaron la señal.
La computadora había calculado los valores para X, Y y Z con 6 decimales. Pero Lorenz estableció como sus nuevos valores de inicio las cantidades con 3 decimales. La sensibilidad a las condiciones iniciales, el caos, aumentó esos pequeños errores fuera de toda proporción. La primera gran pregunta fue, ¿este pequeño modelo se comporta igual que la atmósfera o mejor? ¿La atmósfera se comporta de la misma forma que este modelo? Si así era, significaría que la predicción a largo plazo no sería posible. Eso es lo realmente importante que saqué de eso en lo que a mí respecta. Lorenz estaba en lo cierto. Nunca podemos conocer las condiciones iniciales con tal exactitud que evite algún pequeño error. Aún el aleteo de las alas de una mariposa se amplifica, destruyendo nuestra predicción. Por eso, nunca podremos mejorar dramáticamente la predicción del clima. Lorenz lo llama el efecto mariposa. Lorenz decidió seguir a Poincaré y empezó a dibujar la compleja geometría de la dinámica del caos en 1962. Pero lo importante de su descubrimiento permaneció oculto a la física de primer nivel dentro del lenguaje de una publicación de meteorología. En 1977, Robert Shaw al fondo y Peter Scott eran colegas en el Departamento de Física de la Universidad de California en Santa Cruz. Un punto fijo. Vamos a acelerarlo. Estaban practicando con un antiguo aparato llamado computadora analógica. ¿Por qué no variamos un parámetro a esa velocidad? No tiene circuitos integrados ni banco de memoria digital. La apagamos para cambiar los capacitores. Solo es una madeja de alambres eléctricos. Los capacitores más pequeños dan mayor velocidad para resolver las ecuaciones. Un profesor visitante les dio las ecuaciones climáticas de Lorenz y ellos las transformaron en circuitos eléctricos. Al ver esto parece una madeja de espagueti. En realidad son 3 ecuaciones. La ecuación X a la izquierda. En general, con alambre verde la ecuación Y está en medio, generalmente con alambres rojos, y la ecuación Z a la derecha, generalmente con alambres amarillos. Pero como ven, hay algunos alambres rojos que van a la parte del circuito con alambres verdes, y algunos alambres amarillos que van a la parte del circuito con alambres rojos. Así que las 3 ecuaciones están unidas. Cuando se haya encendido, los electrones pasarán a través de los alambres. Esto está hecho con amplificadores comunes. Son solo resistencias, capacitores y amplificadores. Estos amplificadores resolverán las ecuaciones y el voltaje resultante aquí será la solución de la ecuación. Pero nadie los había preparado para esto. Un objeto extraordinariamente dinámico con una trayectoria sumamente errática de uno a otro lado. Habían dado vida a la mariposa de Ed Lorenz. No tenían idea de que ecuaciones tan simples pudieran generar un comportamiento tan complicado. Las ecuaciones que gobiernan esta imagen, en el fondo no son más complicadas que las ecuaciones que gobernarían un reloj. Y un reloj es un objeto perfectamente predecible. Es casi la definición de un reloj. Y aún así, esto con un grado de complejidad similar produce algo que se comporta de esta forma. ¿Pero por qué tiene esta forma? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué nos dice sobre los simples movimientos de convección con los que Lorenz hizo su modelo para el clima? Esta es otra versión del movimiento de convección de Lorenz. Aquí los puntos representan diferentes grados de temperatura. Los expertos en dinámica crean un espacio abstracto tridimensional para describirlo. Los ejes X, Y y Z representan las 3 variables de las ecuaciones de Lorenz. La variable X describe la velocidad del movimiento de convección. Al moverse en sentido inverso, el movimiento se invierte también. Ahora va de derecha a izquierda. Y representa un gradiente de temperatura por todo el movimiento de convección de izquierda a derecha. Y Z representa un efecto de inversión de temperatura. Así, cualquier punto de este espacio tridimensional es una coordenada que combina valores de las 3 variables y describe lo que hace todo el sistema. Ahora veamos qué ocurre cuando se aplica calor al fluido en reposo. La coordenada se dispara a una posición que describe la nueva dinámica. Ahí el movimiento alcanza estabilidad.
Se dice que fue atraído a ese punto. Si aumentamos la temperatura, la perturbamos aún más, pero de nuevo llega a un punto donde el movimiento es estable. Pero si aumentamos más la temperatura, llegamos a un punto en el que jamás se estabiliza. Se mueve hacia atrás y hacia adelante en forma impredecible. La hemos llevado al caos. Y así aparece la mariposa de Lorentz otra vez. Bien, ahí está la atmósfera turbulenta, botando hacia arriba y hacia abajo. Impredeciblemente. Los científicos del caos llaman a esto modelo atractor extraño, el orden y el caos combinados. La frontera del modelo es fija, porque es el producto de las 3 ecuaciones del clima. Pero dentro, el comportamiento es totalmente impredecible. Sin embargo, está limitado. La trayectoria jamás rebasa las fronteras del modelo. Esta dinámica está demostrando la sensibilidad a las condiciones iniciales. Es muy similar a lo que ocurre con un mazo de naipes en manos de una croupier experta. Piense en el mazo como un modelo atractor. El mezclarlas produce colocaciones al azar. 2 naipes que inicialmente estaban juntos podrían ahora estar separados en cualquier parte del mazo. Esto es lo que pasa en un modelo atractor extraño. Esta pequeña cruz de puntos representa las coordenadas originales y las coordenadas redondeadas del experimento de Lorentz. Son tan cercanas que su dinámica puede describirse por una sola trayectoria, al menos inicialmente. Pero mantenga la vista en la trayectoria de la coordenada. Esta trayectoria está siendo separada. Cada una de esas coordenadas emerge con su propia trayectoria. Unas van en una dirección y otras en otra. Cada una de ellas describe ahora una versión totalmente diferente del clima. Por eso es intrínsecamente impredecible. La mayoría de la naturaleza está compuesta de fenómenos turbulentos, como el clima. El aire, los gases y los fluidos están descritos por las mismas ecuaciones newtonianas.